Bueno, les damos la bienvenida a todos los presentes a la Multiconferencia Internacional sobre Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Regional, Ley 2023. Durante esta semana, del día 4 al 6 de diciembre, hemos estado desarrollando varios espacios académicos y empresariales donde se han abordado temáticas relacionadas con la innovación, las tendencias emergentes, el emprendimiento y el desarrollo regional. Hoy nos acompaña Lorenzo Zanello, quien es miembro de la Universidad Simón Bolívar. Él es un científico romántico, apasionado por generar y compartir conocimiento, formado en economía y con un doctorado en ciencias sociales. Se ha enfocado a lo largo de su carrera y de su experiencia profesional en comprender las dinámicas que permiten a un proyecto alcanzar su potencial. Como asesor y mentor empresarial, Lorenzo se dedica a la planificación estratégica en entornos complejos y al desarrollo de narrativas innovadoras. Hoy nos compartirá parte de su pasión por diseñar historias que logran que otros comprendan y apoyen grandes ideas. Es un placer para mí presentarles entonces a Lorenzo Zanello, quien en el workshop de hoy estará compartiendo sobre storytelling de innovación, el poder de las historias para transformar proyectos en mejores realidades. Bienvenido, Lorenzo. Hola, Carelis, muchísimas gracias por la invitación a la universidad y también a la CI. Los saludo desde Macondo Lab, el Centro de Crecimiento Empresarial e Innovación de la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla, Colombia, y desde aquí voy a tener el privilegio de compartir con ustedes acerca de storytelling, acerca de historias, de narrativas, y en el marco de un proyecto, cómo una buena historia puede permitirnos dar el siguiente paso, justamente en lo que busca un proyecto, y es materializar una gran visión. Y en este orden de ideas, mi invitación es muy clara: a jugar con tres intenciones en nuestras historias siempre: a conectar, a cautivar y a conquistar. Porque una buena historia nos puede ayudar a impulsar nuestro proyecto. En últimas, un proyecto es un esfuerzo temporal para alcanzar una nueva visión. ¿Qué vamos a hacer? Pero también cómo lo vamos a hacer. Pero adicionalmente, cómo vamos a contar todo lo que estamos haciendo y lo que podemos hacer en ese proyecto para poder innovar dentro de nuestra visión. Y vamos a arrancar justamente con estas tres palabras, con estas tres grandes intenciones, porque normalmente hay historias que son anecdóticas, o sea, historias que relatan algo pasado, pero el ser humano tiene una capacidad de construir ficción, o sea, de construir una realidad más allá de la que logramos percibir sensorialmente, inmediatamente. Somos capaces de visionar algo distinto a lo que hoy existe. Y justamente ahí es donde las historias no solamente son interesantes cuando conectan desde algo que ya aconteció, sino que conectan para poder hacer realidad algo nuevo y lo que viene a futuro. Entonces, en el conectar, reconocemos que en últimas toda interacción termina siendo una interacción humana. Sin importar que estamos hablando de temas empresariales, sin importar que dentro de los temas empresariales estamos hablando de productos o servicios, pues en últimas el cliente, el consumidor, es una persona. Si estamos mirando logística, procesos, en últimas, nuestros colaboradores internos son personas. Si estamos viendo alianzas estratégicas, por más que nuestros proveedores, que nuestros socios claves sean empresas o personas jurídicas, en ellas interactuamos con personas. Y ahí es donde, cuando reconocemos que en últimas todas las interacciones empresariales terminan siendo interacciones entre personas a nivel humano, entendemos la importancia de conectar, de siempre arrancar haciendo que el otro pueda conectar con mi historia. Y eso lo hace desde justamente ubicarse en un contexto y sentirse atraído en la historia que yo voy a contarle. Y en ese primer momento, ¿qué busco? Generar una relación emocional, especialmente en la empatía, sin importar a quién esté yo contándole mi historia.
Y justamente hoy tenemos el reto de hablar de historia en un sentido muy amplio, porque puede ser la interacción con un socio clave, puede ser la historia que vas a contar en un pitch, tu modelo de negocio, en una feria comercial, puede ser una historia con que vas justamente a presentar los avances en tu próxima junta directiva. Por lo tanto, voy a hablar de audiencia y esa audiencia puede ser una persona en una interacción uno a uno o puede ser un público de cientos o de miles de espectadores que con tu historia deben de lograr empatizar, sentir una conexión emocional. ¿Y por qué decimos esto? Y un poco aquí se me une el pregrado en economía y luego la formación más en sociología. Muchas veces nos dicen que somos personas racionales, que las decisiones empresariales que tomamos son comparando costo-beneficio, pero realmente las personas no somos seres exclusivamente racionales. También somos seres donde el instinto, donde las emociones juegan mucho y determinan mucho el proceso de la razón. Por lo tanto, antes de yo buscar que una persona piense como a mí me interesa para que actúe como a mí me conviene en mi proyecto, es importante entender que el actuar es consecuencia del pensar, pero la manera como alguien piensa en función de lo que yo estoy contando va a depender principalmente de cómo esa persona se está sintiendo en ese relato. Si se siente identificado, empatizado, porque sufre del problema del que le estoy hablando. Si se siente identificado, empatizado, porque hace parte de la solución que le estoy proponiendo. Si se siente identificado o empatizado, porque tiene también un beneficio de eso que mi proyecto busca generar. Entonces, un primer momento de la historia es buscar conectar. O sea, que el otro esté atento a la historia que yo le voy a contar. Luego de que conecté con esa audiencia, lo que quiero es cautivarla. O sea, brindarle una experiencia emocionalmente tan interesante que yo logre mantener su atención durante mi relato. Y muchas veces ese relato puede ser un relato de un minuto, en un elevator pitch, puede ser una historia de 5 minutos en la introducción a una junta directiva, puede ser la manera como voy a arrancar una interacción comercial con un nuevo cliente, o hasta puede ser cómo arrancar una entrevista con un medio de comunicación dirigido a un público general y por ende una audiencia diversa en su naturaleza. Pero recuerda, no queremos historias anecdóticas, no quiero historias que relaten lo que pasó, quiero historias que tengan la capacidad de materializar un mejor futuro. Y ahí es donde entra en juego lo más importante. Si ya logré que el otro conectara conmigo, si ya logré mantenerlo cautivado durante mi relato, ¿para qué conté esa historia? Esa historia tiene un propósito, tiene una intención, tiene un alcance, tiene un objetivo. Y ahí es donde es clave que en mi historia yo conquiste. O sea, yo logre justamente movilizar al otro, persuadirlo, convencerlo de el proyecto y el paso que le estoy invitando a dar. Por eso ven que la mayoría de las historias en dinámicas empresariales siempre nos invitan a que cierren con un call to action. No nos gusta, por ejemplo, los pitch comerciales que terminan diciendo gracias. Pero espérate, después de que me has tenido aquí 3 minutos, me has hablado de un problema importante, me has dicho que tú eres la mejor solución, me has presentado qué es lo que me vendes, cómo puedo yo comprarlo y, y hasta ahí llegó. Justamente ese cierre es clave, porque los seres humanos no tenemos una memoria tan racional como pensamos. Nosotros no recordamos objetivamente una experiencia pasada. Nosotros principalmente lo que recordamos es cómo nos sentimos
durante esa experiencia, a tal punto que como nos sentimos puede llevar a resignificar objetivamente lo que sucedió y la manera como lo traemos a colación. Entonces lo que buscamos justamente es que con estas historias, en toda dinámica empresarial, logremos conectar con el otro, darle un relato que lo mantenga entusiasmado, que lo mantenga cautivado, pero que siempre terminemos la interacción, que siempre terminemos nuestra historia conquistando, propiciando un próximo encuentro, indicando qué es lo que yo quiero que el otro haga, o presentando qué es lo que yo puedo hacer por el otro. Y recuerda, el otro no está en la obligación de entenderte, tú estás en el deber de hacerte entender para que el otro pueda escuchar, pueda sentir, pueda pensar y pueda contemplar hacer lo que es estratégico para tu modelo de negocio, para tu estrategia comercial o para el proyecto en el cual estás trabajando. Bueno, más allá de la presentación de Carelis, muy chévere, muchas gracias. Pero hacer méritos para tan bonita introducción. Me presento, esa foto es antes de pandemia, creo que hay que actualizarla, se dan cuenta que hemos perdido algo de cabello en estos años. Eh, y a mí me gusta presentarme a través de mis pasiones, creo que es una forma muy bonita de conocer y de conectar con la gente, no qué es lo que hace, no a qué se dedica, sino qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que te hace feliz, qué es lo que te mueve justamente de esas pasiones y no necesariamente de una intención racional. Y les comparto dos. Me apasiona generar y compartir conocimiento, por eso soy investigador y profesor y mentor empresarial. Y me apasiona diseñar y contar historias. Soy un convencido del poder de las historias, justamente para movilizar a muchas personas y conectarles una causa común. Y así poder transformar una visión en una nueva realidad a través de un proyecto. Ahora quiero compartirles algunas definiciones, pero que no sean como tan aburridas, porque hay palabras que hemos escuchado mucho en los últimos años, y una de esas es el storytelling, y aparte como lo utilizamos en concepto anglosajón, se ha vuelto más popular. Pero cuando hablamos de storytelling, realmente lo que hablamos es de contar historias, de narrar, de comunicar a través de relatos. Y esto podemos concebirlo tanto desde la ciencia como desde el arte. Y creo que ambos se conectan y se potencian. Cuando entendemos el storytelling desde la ciencia, entendemos la ciencia detrás de la comunicación, de la interacción humana, y ver cómo podemos utilizar ese conocimiento para que el otro pueda escuchar, sentir, pensar y actuar en función de lo que es estratégico en nuestro plan y en nuestro proyecto. Pero también es clave eso que nos aporta el arte, porque el arte reconoce primero la experiencia sensorial antes que el proceso racional. Y ahí es donde, para diseñar historias, lo más importante es saber a quién le voy a contar la historia. ¿Por qué y para qué le voy a contar la historia? ¿Dónde? ¿En qué contexto? ¿Con qué propósito? Pero también con qué alcance, o sea, con qué finalidad, pero hasta dónde es la conquista que busco en esa interacción. Y después sí, me puedo preguntar cómo voy a contar la historia. Y habiendo partido desde la persona o las personas a las quienes va dirigida la historia, la intención y el alcance de la historia, el contexto, la coyuntura y el propósito de la historia, o sea, qué es lo que buscamos en esa conquista, ya puedo definir el cómo. O sea, ya puedo definir el canal y el formato
de esa interacción. Y después de que haya hecho todo eso, ahí sí puedo definir la historia como tal, o sea, el contenido. Y muchas veces hacemos lo contrario, muchas veces partimos de escribir y luego, ok, ¿y ahora esto cómo lo voy a decir? Miércoles, pero esto lo había diseñado para 5 minutos, pero me dijeron que tengo 3 minutos y se me desarma toda la historia, porque la historia se termina convirtiendo en un libreto rígido, cuando realmente en un proyecto y especialmente en contextos de emprendimiento, en etapas de ideación, la historia termina siendo una extensión de quien la está contando muchas veces. Entonces no es libretearnos, no es memorizarnos, no es memorizarnos a tal punto que quien nos está escuchando siente un relato frío, memorizado, mecanizado. No, lo que queremos es que haya un relato emocionante que permita que el otro y los otros conecten con mi historia y conecten conmigo que la estoy contando. Entonces, ahí es donde esa parte artística, esa sensibilidad que tienes tú para poder leer los momentos, para poder leer las personas, para poder leer la dinámica, te va a llevar a poder adaptar de mejor manera la narrativa. Pero si tú tienes claro ciertos elementos de la rigurosidad, como algunos que vamos a compartir más adelante, eso te va a facilitar a ti contar tu historia y lo más importante, al otro entender tu historia. Y les quiero compartir dos bases cuando hablamos de narrativas. La primera son tres elementos claves. Eh, y aquí se acordarán de pronto de sus clases de español, de lenguaje en el colegio. ¿Cuántas veces vimos ese diagrama de los elementos de la comunicación? El emisor, el receptor, el canal, el formato, el lenguaje, el código compartido, los referentes. Bueno, todo eso que vimos desde la primaria, que nos recordaron en el bachillerato, que de pronto algunos en las carreras, en el pregrado, cuando vimos alguna materia de lenguaje o de comunicación, nos volvieron a mostrar el mismo dibujito, el mismo modelo. Es que realmente así nos comunicamos entre las personas. Y algo interesante es que en últimas, toda interacción humana es un ejercicio comunicativo per se. Muchas veces pensamos que la comunicación es solamente lo que decimos, pero no. Hay estudios que comprueban que más de la mitad de la información que el otro recibe viene de lo que comunico de manera no verbal. O sea que no solamente es importante las palabras que utilizo, no solamente es importante la manera en que las utilizo, el tono, la emoción, la energía que voy dando en cada momento de mi relato para que no se vuelva una historia plana y aburrida, sino que también es importante todo lo que es el lenguaje no verbal, especialmente la expresión corporal. Todo comunica, aun cuando nosotros no seamos conscientes de qué estamos comunicando en ciertos momentos. Y a tal punto que en una interacción todo comunica, que hasta los silencios hablan mucho. Los silencios en una historia son muy valiosos por dos principales resultados. El primero es que el silencio ayuda a generar expectativa. Si yo les digo, les voy a compartir las tres cosas más importantes. La primera, la segunda, y hago una breve pausa, ya tú cognitivamente proyectaste que yo voy a decir la tercera. Y hubo la expectativa. Pero también muchas veces queremos contar una historia para el cual la persona, la audiencia o el público general para las cuales estamos relatándola no tienen toda la información de referencia para poderme entender. Y si yo parto de la premisa que el otro no tiene la obligación de entenderme, sino que yo soy el que tengo el reto de lograr que el otro me entienda, muchas veces en la historia, cuando voy a presentar algo muy novedoso,
pues yo debo reconocer que a veces eso novedoso no es fácil de entender. Por lo tanto, yo puedo encontrar elementos que me ayuden a que la audiencia se ubique, a que la audiencia empatice, a que la audiencia empiece poco a poco a ir tomando los elementos que yo luego voy a conectar en ese gran mensaje dentro de mi historia. Y para eso hay veces que hay que tener la sagacidad de partir de la premisa que el otro no tiene el referente, pero no llegar a pensar que el otro es ignorante respecto a lo que yo le voy a decir. Entonces muchas veces nos toca guiar paso a paso en nuestro relato. Y como estoy presentando información tan novedosa, sí, muy interesante, pero novedosa, yo tengo que dar pequeños espacios, pequeños silencios para ayudar a que el otro vaya asimilando esos pequeños bloques de información, que vaya reflexionando de eso que acaba de escuchar, de eso que está sintiendo y de eso que está pensando. Pero si yo de una vez le estoy tirando otra parte de la historia, la persona no va a poder decantar lo que yo buscaba con cada parte de mi narrativa. Y por eso, cuando yo estoy diseñando el ritmo al cual voy a contar mi historia, es importante encontrar un ritmo que responda a tu naturaleza, a tu tono, a tu voz. Pero dos condiciones. La primera, trata de utilizar frases que puedas decir con una respiración. No porque vayas más rápido y digas más, vas a lograr comunicar más. Al revés, te puedes notar es ansioso y la otra persona no te va a lograr seguir el ritmo e hilar todos los elementos que tú le estás contando en tu historia. Entonces, los silencios están ayudando a quien me escucha, pero también me están ayudando a mí a mantener mi respiración y en esas pequeñas pausas yo puedo ir ajustando la historia. Casi nunca contamos la historia exactamente igual a como la planificamos. Y uno de los grandes retos que tenemos al momento de interactuar y contar nuestra historia es que nosotros pensamos a un ritmo diferente al cual estamos hablando. Normalmente las personas piensan mucho más rápido que el ritmo al cual están hablando. Y tú estás arrancando en tu historia y estás diciendo que las primeras letras del abecedario son A, B y C, pero es que ya tu cabeza pasó por todas y ya va por X, Y y Z, pero tú estás hablando de A, B y C. Y cuando eso está pasando, hay momentos donde ¡pum!, hay cortocircuito. Lo que estás pensando, lo que estás diciendo, y te enredas. Si tú logras ir un poco más pausado y dices A, B y C y te detienes, por más que la mente ya iba en X, Y y Z, tienes la oportunidad de reconectar. Ah, después de A, B y C viene D, E y F. Y te permite a ti también, a medida que vas interactuando, recuerda que tienes un feedback, tienes una retroalimentación de la audiencia. Si la audiencia está manteniendo contacto visual contigo, si tiene clara que te entendió, si se nota emocionado y todo eso, tú lo puedes ir internalizando y ajustando tu narrativa. Pero si vas muy rápido y no tienes esas pequeñas pausas, no vas a poder ajustar el relato a medida que vas interactuando. Recuerda, tu historia tiene un propósito. El propósito no se negocia. Lo que tú buscas de conquista no se negocia. Pero a medida que estás contando la historia, puede que la historia sí vaya ajustándose para poder llegar a conquistar y alcanzar esa gran meta. ¿Y cuáles son elementos que te pueden ayudar en la historia? Tres grandes elementos. Los personajes. Y aquí en los personajes, pues seguramente estarás pensando que los personajes se limitan de pronto a ti,
estás contando la historia y eres un personaje clave porque muchas veces eres quien legitima la historia. Las ideas por sí solas no son valiosas porque una idea, el potencial que tiene es de la persona o las personas que están detrás y que pueden transformar esa idea en una realidad. Por lo tanto, en los personajes tú eres un elemento clave de tu historia. Pero también hay otros personajes como los que están siendo afectados por una problemática, los que tienen un deseo, los que han detectado una oportunidad. Pero también los personajes son aquellos stakeholders y grupos de interés que pueden ser proveedores, aliados de tu solución. Y aún un personaje puede ser tu idea en sí misma. Un personaje puede ser tu solución, un personaje puede ser tu empresa, un personaje puede ser tu proyecto. Por eso a los proyectos les damos nombre. Por eso a las empresas les desarrollamos un branding y en vez de hablar de empresas hablamos de personas jurídicas porque les damos unas características de personajes que facilitan que se pueda entender y empatizar con ellas. Pero en las historias siempre hay un conflicto, hay un problema, hay una oportunidad, hay algo. Y ese algo es esa necesidad que hace que el público, que la audiencia, que esa persona quiera escuchar la solución porque logró empatizar con los personajes. El conflicto solamente es interesante porque sentimos la afectación que puede tener el conflicto. Y esto hasta cuando vemos una película. Si vemos una película, lo que está pasando en la película, nosotros empatizamos si nos sentimos próximos, si sentimos que nos puede pasar a nosotros, si nos ha pasado previamente, si le ha pasado a alguien cercano a nosotros, si esa persona en la pantalla me recuerda a alguien con que yo tengo un vínculo. Ahí, entonces, yo estoy atento a esa resolución. ¿Y la resolución cuál es? La conquista. Lo que tú me vas a invitar al final de la historia. Y si ustedes recuerdan, normalmente las historias, pues en Occidente estamos acostumbrados a contarlas de principio a fin. Normalmente arrancamos con un problema, con un contexto que da un encuadre. Háganse cuenta, la primera escena de una película. Luego hay un nudo, que es donde esa historia va tomando pique. Normalmente esta gráfica suele tener un punto de clímax y después baja en el desenlace, en las gráficas que uno ve normalmente cuando está aprendiendo literatura o en la clase de español. Pero en este caso no. Las historias de innovación, el clímax no lo pueden alcanzar en el nudo. El clímax lo alcanzamos en el call to action, en ese llamado a la acción, en ese desenlace. Porque todo lo que ha pasado previamente, cada parte de la historia fue diseñada con el objetivo de ir preparando, de ir alistando, de ir sentando las bases para que cuando yo invite al otro a aquello que me es conveniente en mi proyecto, el otro ya haya contemplado eso como su mejor opción de acción. Entonces, planteamiento, nudo, desenlace. En un proyecto normalmente el planteamiento viene desde la problemática, desde la oportunidad, desde la justificación. En el nudo viene allá lo que es propiamente la propuesta, su complejidad, la metodología, qué es lo que se espera, hasta cuáles son los posibles riesgos, estrategias de mitigación. Y el desenlace es cuál es el siguiente paso. Es que el proyecto está en una etapa de diseño y lo que necesito es que este otro departamento de la universidad viabilice la propuesta. Perfecto. Entonces el desenlace tiene que ir orientado a esa acción concreta, no a la implementación del proyecto que depende de muchos pasos previos. No, la historia
tiene la intención de catalizar una acción específica. ¿Cuál es ese llamado con que tú vas a cerrar esa historia? Para que el otro, después de haber sido conectado, cautivado, pueda ser conquistado a través de tu narrativa. Para esto, y reconociendo que en últimas, o en principio, creo que podemos ponerlo desde esa dualidad, toda interacción a nivel empresarial termina siendo interacciones humanas. Mi máxima recomendación es a siempre trabajar desde una conexión emocional y empática. Y la mayoría de los que nos están escuchando y están participando hoy en este taller, trabajamos en entornos de alto capital humano, donde todos son inteligentes, todos son brillantes, cada uno en su área, cada uno en su disciplina, donde realmente el que se distingue no es el más inteligente, se termina distinguiendo el que es más servicial y el que logra conectar mejor con las personas. No desde los egos, no desde los cargos, sino justamente desde las dinámicas netamente humanas. Y que desde esa interacción personal logra movilizar a cada uno de las personas con que interactúa en función de propósitos comunes. Por ejemplo, un proyecto. Y por eso, cuando estamos desarrollando historias para innovación, cuando estamos desarrollando historias para dar ese siguiente paso en nuestras iniciativas, en nuestros proyectos, es importante siempre reconocer ese factor humano en la dinámica, en la interacción. Y para eso, ustedes pueden utilizar elementos a su favor. Ustedes pueden instrumentalizar esa naturaleza humana de la dinámica en función de lograr cautivar, perdón, de lograr conectar, cautivar y conquistar en tu historia. Por ejemplo, de pronto es más fácil que la audiencia empatice contigo antes que con tu marca. Ahí entonces, muchas veces, como tu proyecto es una extensión de tus pasiones, de tu historia de vida, de tus trabajos previos, ahí esas historias personales y esas experiencias que dan contexto, que a veces hasta son la gran justificación de lo que estás proponiendo, permiten que el otro conecte contigo. Recuerden que el ser humano es un ser social por naturaleza, pero es un ser también muy individualista. El ser humano solamente es empático con el que percibe como par. Ejemplo, te quieres comprar un carro nuevo, encontraste el modelo del carro perfecto, te enamoró y nunca lo habías visto en rojo. Fuiste, compraste el carro en rojo, saliste al concesionario y de pronto la ciudad está inundada de ese modelo en ese color rojo. O estás embarazada y de pronto toda la ciudad parece estar embarazada a la vez. Lo que pasa es que uno es más empático y tiene hasta el ojo más afinado para encontrar similitudes con las que uno se puede identificar y sentir parte de algo común. Y para eso podemos utilizar ello de manera estratégica en nuestras historias. Podemos justamente apelar a esos valores y emociones compartidas que pueden facilitar que el otro quiera escuchar mi historia. Y algo clave, y lo voy a decir un poco más adelante también, las personas no solamente creen en tu historia, las personas creen en ti. Es más, creen primero en ti antes de creer en tu historia. Es más, solo logran creer en tu historia si primero creen en ti. Entonces es clave que tú creas en tu historia. Si tú no te crees el cuento que estás contando, el otro no va a sentir esa confianza, ese entusiasmo, esa pasión, esa emoción, esa convicción
en un proyecto. Muchas veces un inversionista en etapa temprana no invierte solamente en el modelo de negocio, invierte en la persona que hay detrás y en la capacidad de esa persona de llevar su propuesta a buen término. Entonces, si yo estoy proponiendo en mi proyecto que vamos a construir un barco y yo nunca he siquiera conocido el mar, probablemente no tengo mucha legitimidad para hablar de lo que estoy contando. Perdón. Quiero compartirles unas recomendaciones. Lo primero es practicar. Yo creo que casi todos tenemos la intención de contar historias, pero no todos nos atrevemos a contar historias. Y muchas veces no lo hacemos por dos motivos. Primero, porque no sentimos que tenemos las capacidades para interactuar y contar historias en diferentes espacios, formatos. Entonces siento que si me toca hablar en una junta directiva, de pronto en ese espacio no me siento tan seguro. O si me toca un pitch y me toca un micrófono, entonces eso me desubica. Pero otro elemento importante, y es que para el ser humano es muy importante sentirse escuchado, valorado y aceptado. Y cuando nosotros estamos contando una historia a un tercero con una intención de conquistar, por ejemplo, cuando estamos contándole una historia a un cliente con la intención de venderle y hay un escenario de frustración porque el otro no me entiende, porque el otro no hizo lo que yo quería que el otro hiciera, me lleva a sentirme rechazado. Y muchas veces esas dos cosas empiezan a confluir. No me siento capacitado y no salgo. Siento que me pueden rechazar, que no me van a entender mi historia y por eso no salgo, pero realmente nunca voy a saber si me entienden o no me entienden si no salgo y nunca voy a aprender a contar mejor mi historia si nunca salgo. Contar historias solo se aprende exponiéndonos a contar historias. Pero hay algo importante que a veces se nos olvida y es que esto lo hacemos en la cotidianidad. Nosotros todo el día estamos contando historias, todo el día estamos relatando historias, todo el día estamos interactuando con personas, buscando venderles una idea. Desde si estamos con los amigos y ahora dónde vamos a ir a comer, si estamos organizando las vacaciones de diciembre con la familia, ahí estamos compartiendo ideas, estamos compartiendo intenciones, estamos negociando elementos que hagan que todas las partes se sientan valoradas, empáticamente reconocidas. Entonces, eso que hacemos siempre, cuando lo traducimos a un escenario empresarial, nos creamos unos factores de ansiedad y de angustia mucho más grandes. Pero a veces esos son pequeñas circunstancias que nosotros mismos vamos incrementando para tener el pretexto de decir, no estoy listo para contar mi historia. Recuerda, la realidad es una realidad mediada, lo que no se comunica no existe. Si tú no cuentas tu historia, tu proyecto no va a existir. Si tú no cuentas tu historia, esta otra persona que quiere que se suma a tu iniciativa no la va a conocer. Y si tú no cuentas tu historia, nunca vas a saber realmente si tu historia es de valor para otros. Si tú no cuentas tu historia, nunca vas a saber si los otros entienden tu narrativa. Y si tú nunca cuentas tu historia, no vas a encontrar oportunidades de hacerlo cada vez mejor. Para esto, también hay algunos recursos que les pueden ser útiles. Nosotros interactuamos en diferentes formatos y en cada formato hay recursos que puedo utilizar estratégicamente. Ejemplo, si yo estoy haciendo un pitch y atrás mío hay una proyección de gran formato, un televisor, un video bien grande, un video wall,
¿qué voy a poner atrás mío y qué voy a ir diciendo yo? Porque si literalmente yo voy a estar leyendo lo que dice atrás, o voy a estar diciendo exactamente lo que dice atrás, ¿qué va a evitar que la audiencia se quede en la pantalla y pierda su interés en mí? En últimas, todos los recursos que tú utilices deben estar pensados en facilitar que el otro te entienda y no en facilitarte a ti contar la historia. No pensar el recurso desde Lorenzo como habla, sino pensar el recurso en función de la audiencia, cómo entiende y qué elementos les puede facilitar. Que eso que yo estoy diciendo, que de pronto en palabras es muy complejo entender, con un gráfico, con unos conceptos, con un dato, con una ilustración, con una fotografía, pueda ser más fácilmente comprendido al nivel que yo necesito que los otros entiendan ese elemento para que puedan pensar y actuar como es mi intención en ese momento de la historia. Hay un reto, y nos pasa mucho en las universidades, o pasa mucho en emprendimientos, por ejemplo, de base tecnológica, startups, spin-offs, donde muchas veces las personas detrás de los proyectos tienen una formación altamente especializada a nivel técnico y donde la terminología con que cotidianamente hablan del proyecto es de muy alto nivel. Y entonces son puros conceptos en inglés, puras abreviaturas, el MVP, el TRL, el ta, 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 ta. Y a veces salimos a interactuar con otras personas que no tienen ese referente. Y que primero no me van a entender cuando les estoy hablando con tantas siglas en inglés, con tanto término ladrilludo, sino que aparte, si el otro siente que no está entendiendo, muchas veces siente que están siendo violentos o transgresores con él al percibirlo como ignorante respecto al tema. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando estudiaron en la universidad, quizás el profesor que consideraron el mejor profesor no necesariamente era el que tenía más títulos, más publicaciones, sino el que logró explicarles en palabras sencillas conceptos altamente complejos. Cuando tú logras explicar en palabras fáciles de entender algo que previamente era difícil de comprender, estás denotando un mucho mejor manejo de ese tema. Y estás facilitando para el otro seguir tu pensamiento, seguir las ideas que les estás expresando. Entonces, mi invitación es a utilizar un lenguaje fácil, sencillo de entender. Aun cuando estoy hablando en público especializado, utilizo lenguajes que me permitan una narrativa común. Porque si en mi junta directiva está el experto en tecnología, pero está el financista, él tiene que entender de lo que estoy hablando de la solución, porque es lo que en última él va a traducir en números. Si yo estoy hablando con un inversionista, el inversionista tiene que poder entender de acuerdo a cómo él entiende. Ah, estoy hablando de valor, ¿ok? ¿Cuál es el retorno esperado de esa inversión? O de ese ticket que estoy ofreciendo, que estoy pidiendo. Ah, ok. ¿Qué es lo que el otro necesita escuchar y de qué manera para poder comprender tus ideas? Y recuerda, tú eres parte de tu historia. Entonces es fundamental proyectar esa convicción en lo que estás relatando, esa seguridad, esa confianza en tu historia y en ti mismo. En los negocios, el miedo se percibe. Y ese concepto, por ejemplo, de Shark Tank, que es muy famoso, el concepto de tiburón viene justamente no solamente por esa intención, sino también por esa sensibilidad que tiene el tiburón a detectar, ¡pum!,
una gotica de sangre. Y muchas veces el inversionista lo que busca es ver dónde está la herida en el modelo de negocio o dónde está la herida del inversionista que está tratando de ocultar, perdón, del emprendedor que está tratando de ocultar. Y ahí yo tengo que tener la tranquilidad de que lo que estoy diciendo es veraz, que lo que estoy proponiendo es viable y que a quien se lo estoy proponiendo, esa historia es de valor y le es conveniente, le es beneficioso actuar en confluencia con mi proyecto, que es la intención que tengo de esa interacción. En últimas, las pasiones son contagiosas, las emociones son contagiosas. Si tú estás rodeado de personas y esas personas se empiezan a divertir, a sonreír, de manera no intencional tú también vas a empezar a sentirte agradable. Si estás en un grupo y estás en un velorio y está todo el mundo triste, por más que a ti no se te haya muerto el familiar, pues entras también en una emoción nostálgica, triste, profundamente reflexiva. La emoción que tú sientas es la emoción que vas a transmitir y la emoción que tú transmitas va a condicionar cómo la audiencia perciba tu historia y cómo ella pueda ser conectada, cautivada y conquistada. Recuerda, el storytelling te puede ayudar a impulsar tu proyecto al éxito, pero no historias anecdóticas, no historias de algo pasado, historias con poder, con el poder de materializar esa visión de tu proyecto, ayudándote a dar ese siguiente paso. Y ese siguiente paso depende casi siempre de interactuar con alguien más. Y ahí es donde una historia te puede ayudar a conectar con esa persona, a cautivar a esa persona y a conquistar a esa persona. Lo que no se comunica no existe. Tu solución, tu proyecto existe. Ahora cuenta su historia. Esta es mi invitación para ustedes. Yo creo que en un mundo donde los privilegios son de pocos, es nuestro deber crear oportunidades para muchos. Y por eso es que diseñamos proyectos para innovar, para impactar, para contribuir al beneficio de otros. Y por eso creo que los proyectos es un gran vehículo para poder servir a grandes causas. Muchas gracias por tu tiempo y te cierro con una pregunta. ¿Con qué historia vas a transformar tu proyecto en una mejor realidad? Muchas gracias. Bueno, aquí creo que ya estamos solos, entonces los invito, si quieren prender sus cámaras, si quieren compartirnos preguntas, si quieren compartir ideas, reflexiones acerca de lo que acabamos de conversar, también pueden por el chat escribirlas y las vamos conversando juntos. Muchas gracias a quienes se conectaron por compartir hoy. Por aquí nos saluda Milfon Maura desde España. Mi portugués se limita a obrigado, entonces muchas gracias por participar. Bueno, si no hay preguntas, también se aceptan críticas, comentarios, oportunidades de mejorar la actividad. Cuéntenme también sus experiencias con storytelling, con narrativas. De pronto, si hoy tienen un proyecto y tienen un reto de cómo diseñar esa historia y les puedo orientar, aquí estoy para servirles. Bueno, creo que no tenemos preguntas. Muchas gracias también aquí los comentarios. Bueno, muchísimas gracias
Nuevamente, en nombre de Macondo Lab, el Centro de Crecimiento Empresarial e Innovación de la Universidad Simón Bolívar y la ACI, por participar de este espacio. Y desde Barranquilla, región Caribe colombiana, les mando un abrazo deseándoles feliz día a los que están de este lado del hemisferio y también les deseo éxitos a los que están un poquito adelantados en zonas horarias. Que tengan bonito día.